Buenas tardes, mi nombre es Estefany Castillo, estoy junto a mi compañera Yurley Tatiana Carvajal, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy nos encontramos en la oficina de la docente y doctora en neuropsicología, Edna Joana Herrera Marchán, quien es egresada de la Universidad de Salamanca, España. Hoy haremos una pequeña pero interesante entrevista sobre el tema de la neuropsicología. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Entonces, a continuación empezaremos con las preguntas para la entrevista. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿por qué decidió estudiar neuropsicología? Bueno, la neuropsicología fue una área, una especialidad de la psicología que siempre me gustó desde que estaba en el pregrado. Realmente pues tuve hasta una anécdota porque pues yo perdí la materia de neuroanatomía porque pues no existía neuropsicología, existía la materia de neuroanatomía o neuromorfología, que estudia básicamente el cerebro, las áreas, los núcleos, los pares craneales, o sea, toda la parte anatómica cerebral. Entonces, pues yo estaba en la universidad y perdí pues esa materia porque no tenía el libro que debíamos llevar, pues no lo podía comprar, era muy caro, neuroanatomía de Snell. Y entonces pues yo pues hice los trabajos como pude, pero no pude entenderla bien, ¿no? Entonces yo la perdí. Hice un curso vacacional, porque incluso el profesor me dijo, te quedó en 2.9, presenta el diccionario. Yo le dije, no, profe, yo voy a hacer el curso vacacional, y me abrazó. O sea, se dio cuenta que yo quería aprender, entonces yo hice el curso vacacional. Y realmente me fue muy bien, yo conseguí el libro y la verdad pues pasé súper bien esa materia, y el profesor era un médico y me dijo, el otro semestre la dictas tú. Entonces digamos que por ese lado pues digamos que fue una anécdota, ¿no? Yo incluso perdí esa materia, pero después me fue muy bien. Y en la carrera empecé a cogerle amor a la neuropsicología, o sea, empecé a pintar los lóbulos, las áreas, todo le empecé a coger, o sea, me empecé a dar cuenta que era lo que me gustaba. Y después empecé a estudiarla, le decía a mis compañeras, yo quisiera especializarme en neuro, pero me decían, ay no, eso es para trabajar con niños con problemas cognitivos. Entonces yo les dije, no, pero eso se puede trabajar con otro tipo de personas. Y pues ahí digamos que se quedó la idea. Y luego yo empecé a trabajar en la universidad, me gradué, no había estudiado neuropsicología y me presenté a la Universidad de Salamanca a un doctorado, el doctorado en neuropsicología, y pasé. Entonces me fui para España, estudié allá 6 meses, pero básicamente el estudio de la neuro lo tuve desde el pregrado me empezó a gustar. Entonces digamos que por ahí pues más o menos fue como el gusto por la neuropsicología. Se apasionó. ¿Cuándo es necesaria una valoración neuropsicológica? Bueno, la valoración neuropsicológica es necesaria siempre y cuando tengamos una duda sobre el funcionamiento normal de un ser humano. Puede ser un niño, puede ser un adulto, que empecemos a notar que su nivel de maduración cognitiva no es acorde a lo esperado a su edad. O sea, cuando empezamos a notar que el niño tiene dificultades para leer, para escribir, para aprender, entonces ahí tenemos que hacer una valoración. Cuando vemos que no es pereza, que no es porque el niño no quiere, sino porque hay una dificultad. Entonces cuando hay una dificultad hay que empezar a evaluar. Lo mismo una persona adulta mayor, cuando empieza a olvidarse dónde vive, a olvidar cosas, es importante evaluarla porque puede estar teniendo un daño cognitivo, un daño cerebral. Y en adultos, generalmente después de haber recibido un golpe en la cabeza, después de haber sufrido un trauma o después de haber tenido una ACV, un accidente cerebrovascular, entonces situaciones que de pronto pueden alterar el funcionamiento cognitivo normal de una persona. Bueno, doctora, ¿cuál es el caso más impactante que ha influido en su carrera profesional? Bueno, el caso más impactante, como yo les comenté, fue un caso familiar, el de mi abuelo que sufrió demencia vascular. Fue el caso que más me impactó porque pude ver los cambios que tenía una persona con demencia, las pérdidas de memoria, las confabulaciones, todo pues lo que ocurre alrededor de un cerebro que está con daño. Entonces yo creo que fue el caso que más me llevó a estudiar las demencias, a comprenderlas, a trabajar sobre ellas. Y yo pues básicamente trabajo con adultos mayores, con cuidadores,
básicamente es la población con la que yo estoy trabajando. Doctora, ¿qué pacientes maneja un neuropsicólogo? Un neuropsicólogo maneja pacientes niños, adultos mayores, siempre y cuando tengan algún tipo de daño cerebral. Ahorita lo que se está trabajando mucho en los Estados Unidos también es que los neuropsicólogos están trabajando con las familias, no desde la parte clínica de poder como hacer terapia familiar, sino de poderle explicar a la familia qué es el daño cerebral, cómo atender a un niño con daño cerebral, cómo atender a una persona adulta mayor con este problema, cómo entender las demencias, cómo sobrellevar esta situación, porque pues el daño cerebral cambia dramáticamente la historia de cualquier familia. Tener un paciente con diagnóstico de Alzheimer dentro de la familia cambia drásticamente la dinámica familiar. Tener un niño que nació con autismo cambia totalmente la dinámica familiar. Entonces los neuropsicólogos también están trabajando el hecho de poder explicar a las familias cómo se debe atender a estas personas, qué se puede esperar, cuáles son las limitaciones y cómo se le puede dar un proceso de estimulación para que no se pierda, o sea, para que el daño cognitivo no sea mayor. Por ejemplo, en el caso de las demencias se les dan orientaciones, se les escucha, se les apoya, ¿no? Con programas cortos pero que dan una visión para que las personas se adapten y aprendan a qué se están enfrentando, ¿no? Porque enfrentarse a un autismo, a una demencia, eso es una cosa muy fuerte. Entonces pues se les enseña de la neuropsicología también a las familias a manejar el paciente con daño cerebral. Bueno, doctora, ¿qué puede abarcar la neurorehabilitación? La neurorehabilitación es una rehabilitación que se hace a nivel cognitivo de funciones como el lenguaje, la memoria, la atención, la concentración, el análisis, el juicio, pues todo lo que tiene que ver con las áreas cognitivas. Entonces la trabajamos con personas que, por ejemplo, han sufrido un golpe en la cabeza muy fuerte, han quedado en coma, despiertan, tienen problemas lógicamente tienen amnesias. Entonces lo que se trabaja es que se hace una evaluación y se mira qué áreas cognitivas quedaron alteradas dependiendo del golpe donde haya sido, y se trabaja un programa que va a buscar estimular las áreas que sufrieron daño, o en el caso de que por algún motivo no se pueda trabajar algún tipo de terapia en la misma función, o sea, por ejemplo en el lenguaje, se buscan áreas que puedan suplir esa función. Por ejemplo, si una persona ya es mayor y se golpeó, o el caso de Clive Wedding, que ojalá lo vean, es una persona que le entró un herpes simple al cerebro, se comió el hipocampo y quedó amnésico. Por último, ¿cómo ha sido su experiencia como neuropsicóloga? Bueno, mi experiencia ha sido buena porque pues he trabajado con pacientes, como les dije, con demencia, trabajo en investigación, trabajo con estos pacientes. Tenemos una investigación que vamos a trabajar también con autismo, y he trabajado con mujeres víctimas de la violencia, he trabajado en el área de cómo la violencia afecta también áreas como la memoria, la atención, hasta porque la violencia en las mujeres produce trastornos de enfermedad mental, ¿no? Encontramos también eso, encontramos depresión, algunos síntomas esquizofrénicos y síntomas de trastorno afectivo bipolar. Entonces, pues la verdad es que la neuropsicología es muy amplia, ¿no? Pues digamos que nosotros trabajamos mucho las áreas de lenguaje, memoria, atención, pero también podemos trabajar la neuropsicología de los trastornos mentales, o sea, digamos que los neurotransmisores que se ven alterados en patologías mentales, ¿sí? Como la esquizofrenia, todo eso, cómo repercute en el cerebro y cómo daña muchas veces la memoria, la atención. Entonces sobre eso también he trabajado. Es un tema súper interesante. Bueno, concluyendo con la entrevista, queremos darle las gracias, doctora, por habernos recibido y contestado estas preguntas. No, bueno, a ustedes muchas gracias.